Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Les envío abrazos de alma a alma, llenos de luz y de amor, deseándoles a cada uno y a sus amores muchas paz, tranquilidad, salud, armonía, felicidad en esta semana espectacular donde terminamos ya el mes de agosto, 31 de agosto, hasta el 6 de septiembre. Han sido meses de crecimiento, de aprendizaje, de maduración, de entendimiento, de agradecimiento. Y eso, pues todos aquellos que hayamos estado y estemos en la frecuencia vibratoria más elevada que se llama amor, que es la frecuencia más alta, con altas y bajas, como todos somos humanos, ¿verdad? No puede uno estar vibrando siempre en la misma frecuencia, sino tratar de hacerlo para de esta manera atraer hacia nuestras vidas lo que estamos deseando. Luz, paz, amor, tranquilidad y demás. Esta semana es de luna creciente y luna llena. La luna llena va a ingresar el día 2 de septiembre. Vamos a amanecer con ella a las 12:22, o sea, a las 0:22. Vamos a amanecer el día 2 de septiembre con la luna llena en Piscis. O sea, que intuitivos bárbaros. Tenemos luna llena en Piscis, tenemos también en Aries y en Tauro. Esta misma semana tenemos el cambio de signo que tiene Mercurio. Mercurio va a pasar el día 4 a Libra y Venus va a pasar el día 6 a Leo. Entonces tenemos el cambio de Mercurio y de Venus. Venus en Leo, la pasión, el amor, la entrega, el compromiso. Venus es el planeta del amor, del dinero, del romance, pues todo lo que tenga que ver con lo económico, y está en un signo muy lindo que es Leo. Leo hace que las cosas sucedan, Leo brilla, Leo hace nada más no exagerar que las cuestiones materiales. Y tenemos a Mercurio en Libra. Eso es muy lindo, porque Mercurio es el planeta de la comunicación y va a ingresar en un signo muy lindo que es Libra. Libra es el armónico del zodiaco, el equilibrado, el sonriente, el amiguero, el que encuentra siempre el lado amable a las cosas. Así que tenemos una muy buena semana y recuerden que los días 1 de cada mes hay que agradecerle a la divina providencia que nos brinda casa, gracia, vestido y sustento, y vamos a pedirle que en este nuevo mes de septiembre todos tengamos casa, gracia, vestido y sustento. Enciende tu velita blanca mientras estás haciendo la oración de la divina providencia. Ya que termines de hacer tu oración, no dejen velas encendidas. No hay necesidad de dejar las velas encendidas, a menos que en el momento tú estés haciendo una oración, una petición, un agradecimiento. Después, simplemente la apagas agradeciendo. Sin más, me voy contigo, Aries. Hay cambios importantes dentro de la organización de tu hogar que esos van a ser muy benéficos para ti porque cada quien va a hacer lo que le corresponda. Así que tú también, Aries, haz lo que te corresponda. Muchas veces sabes mandar, ordenar e indicar como buen líder, pero no te gusta hacer muchas cosas. Así que esta semana es de encontrar el lado amable de las situaciones y de las circunstancias que nos están tocando vivir y apoyar en todos los sentidos en el hogar. También vas a recibir buenas nuevas en cuestiones económicas o laborales. Algo que vale mucho la pena es algo que estabas tú iniciando, haciendo y se le dio continuidad. Además, estos cambios ahora de Mercurio a Libra te va a convenir muchísimo porque te aspecta muy bien en cuestión de comunicación para arreglar cualquier diferencia que tenga que ver con dinero, con economía, con cuestiones laborales. Para los Tauro, es momento de poner en acción todo tu potencial, tus ganas, tu ánimo, tu entrega, tu compromiso. Ponle mucha alegría a todo lo que hagas y especialmente haz todo con un nivel elevadísimo de agradecimiento. El lograr y el poder hacer que las cosas sucedan es de aplaudirse. Apláudete tus logros, tus éxitos, tus errores, tus equivocaciones, tus aprendizajes. En esta semana vas a conocer
temas nuevos, cosas nuevas, algo nuevo que llega a tu vida, que te va a dar un buen resultado porque tiene que ver mucho con tu yo, con tu autoestima, con tu amor propio. Además, Libra, que va a entrar Mercurio en Libra, Libra tiene el mismo planeta tuyo, que es Venus, y Venus va a entrar en Leo. Así que hay una muy buena mancuerna para mis queridos Tauro en cuestiones emocionales, sentimentales, amorosas y económicas. Para los Géminis, por ningún motivo tú puedes compararte con nadie. ¿Sabes por qué? Porque eres único, hermoso, maravilloso y sensacional. Los demás pueden opinar lo que les dé su santa y regalada gana. Aquí lo que importa es lo que tú opines de ti mismo. No pasa absolutamente nada. Deja que hablen. Si están hablando es que algo lindo y bueno has de estar haciendo. También vas a tener buenísimas nuevas noticias que te van a dar una tranquilidad y vas a brincar de muchísima emoción porque cosas nuevas llegan a tu vida que te van a dar cambios en tu economía. Y eso va a ser muy bueno porque con ese cambio en la economía seguramente vas a iniciar algo por tu propia cuenta, sacando todo ese lado artístico, ese lado creativo. El hablar, expresar, comunicar, pues es muy tuyo y tú sabes muy bien manejar todo lo que tenga que ver con pues lo actual, ¿verdad? Lo cibernético, la internet y demás. Trabaja en esos puntos porque tu creatividad te puede llevar a muchos éxitos. Para los cáncer, hay cambios en tu economía muy efectivos. También vienen cambios dentro de la organización de tu hogar, de tu casa, más serenidad, tranquilidad, armonía. Este ingreso de Venus en Leo les va a dar mucha paz a la familia cáncer. En el hogar va a haber mucha alegría, mucha felicidad. Eh, Hay cambios como, no sé si vas a hacer una remodelación, una compra, una venta que tiene que ver con tu hogar. También recibes una buena nueva entre miércoles y jueves, noticias que tienen que ver con alguien de tus seres amados, que te va a dar muchísima alegría. Si estabas en algún trámite, de lo que sea, cualquier tipo de trámite, no pienses que no se va a dar. Esta semana tienes buenas noticias de que se va a dar, no en el tiempo que tú lo tenías planeado, pero sí va a pasar sin que se pase aproximadamente 3 semanas, como está marcado para toda la cuestión de trámites. Para los Leo. Pues Leo, estás en un momento importantísimo de dejarle espacio a lo nuevo, liberándote de ataduras, dejando el pasado en el pasado. La frase de mi mami, maravillosa. El pasado es humo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento. ¿Cómo de qué te sirve el dolor de tu pasado? Como que se te abre la herida, la cierras, se te abre, la cierras. Lo hecho está, lo dicho está. Libérate de ataduras, libérate de pasado. Mi amor, va a entrar Venus en tu signo. Es buenísimo. Venus, amor, dinero, cambios importantísimos en tu propio signo, con Mercurio en Libra, tú te llevas muy bien con los Libra, la comunicación se marca muy bien aspectada, olvídate, todo está perfecto, libérate de ataduras, vive tu aquí, tu ahora, olvídate del ayer y vive el presente, aprovecha esta super semana para hacer algo nuevo, algo diferente, eso que has estado postergando, es tiempo de ponerlo en acción. Los Virgo tranquilos, relajados, serenos, a gustos, contentos, felices, realizados, viendo que las cosas están caminando, no con la rapidez que tú querías, pero están caminando, ¿verdad? También vas a tener noticias por ahí, alguien de que va embarazo o el nacimiento de un bebecito o una próxima boda, alguien muy cercano en tu familia que te va a dar muchísima alegría y muchísima felicidad. Si había diferencias en tu trabajo, en tu ambiente profesional, pues sabes qué, que hay buenas noticias. Todo empieza a funcionar cada vez de mejor manera, más tranquilo, más relajado. Es momento de que vas a recibir o te ofrecen una disculpa o te hacen un aumento de salario o hay aumento en cuestiones laborales, no sé, aplausos, recompensas o reconocimientos. Para los Libra, aplausos. Muy bien, Libra. Tienes una super archirrecontra buenísima semana. Mercurio entra en tu signo, imagínate. Tú eres el que hablas, expresas, comunicas, el de la sonrisa abierta, el caime bien y demás. Va a estar contigo Mercurio en Libra y eso va a hacer que cualquier tipo de comunicación, de negociación, de acuerdos, de convenios, de contratos, fluyan con una rapidez bárbara. ¿Por qué?
porque al estar Mercurio, que es el planeta de la comunicación, en tu signo, que eres Libra, Libra siempre encuentra la coyuntura y la forma de llegar a grandes acuerdos y a grandes negociaciones. También estás planificando algo nuevo. Eres una persona que usa mucho su cerebro, su creatividad, si lo usas. Quiero decir que eres un geniecito. Entonces trabaja con tu mente, trabaja con tus ideas, ponlas en acción, haz una lluvia de ideas, ponlas en un papelito y si las puedes poner en acción lo más rápido posible, mucho mejor porque estás en una época de que todo se dé. Para los escorpiones, vas a recibir muy buenas noticias. Es una muy buena semana para ustedes. Hay incremento en tus ingresos, incremento en tu ambiente, pues de trabajo, más responsabilidades. Muy enamorado, muy feliz, muy tranquilo, muy contento contigo mismo, con tus seres amados. Hay un reencuentro de, puede ser con algún amigo, con algún familiar, con alguien que para ti es muy importante. Va a haber ese reencuentro esta semana donde vas a tener mucha alegría y muchísima felicidad. También si tienes que arreglar cualquier cuestión de trámites, es excelentísima semana para hacerla. Se te va a dar de manera perfecta y te invito nada más a que evites los celos en tu relación. Recuerda que lo que es tuyo y eso está clarísimo, es universal, es una ley universal. Lo que te corresponde por derecho de conciencia es tuyo y nadie te lo quita. Para los Sagitarios, quítate el antifaz de los ojos, ve las cosas como son, quítate los lentes de aumento, no exageres los acontecimientos. Sí es momento de extender tus alas y volar, es momento de salir de jaulas, pero emocionales, mentales. Esas jaulas que tú mismo, Sagitario, te has puesto, te has impuesto. Déjate de flagelar y de culpar al universo de lo que está pasando. Es una época que estás viviendo, hemos estado viviendo, de aprendizaje, de maduración, de crecimiento. Es el momento exacto, justo y adecuado esta semana de poner cartas sobre la mesa tú contigo mismo para que cierres los ciclos que sean necesarios. Te ocupas demasiado de las necesidades de los demás y eso hizo que te desgastaras y en estos momentos lo que necesitas es reencontrar piezas perdidas contigo mismo para de esta forma extender tus alas, abrir la jaula y volar. Para los Capricornio, hay mucha fuerza, poder, energía, alegría y mucha inocencia. Deja que salga de tu corazoncito tu niño interior, déjalo caminar, déjalo hablar, déjalo expresarse, deja de ser tan rígido, pon tu lado rígido en un lado, ponte a reírte a carcajadas, ríete contigo mismo, ríete de ti. Dicen que aquellos que tienen la capacidad de reírse de ellos mismos están muy evolucionados y esta semana va a pasar eso contigo, te vas a reír mucho contigo y eso va a ser muy benéfico porque eso lo que va a hacer es abrirte muchas puertas en tu vida, no solamente personal, sino social y económica, también con oportunidades interesantes de arreglar las diferencias en cuestiones de asociaciones, que las asociaciones no solamente son en cuestiones de negocios y demás, asociaciones es casa 7 que es cuestión del matrimonio o de la relación o de la estabilidad. Para los acuario, quítate el antifaz de los ojos, los grilletes de tu corazón, las estacas mentales y confía en que todo lo que estás haciendo es lo justo, correcto y adecuado. Eso que estás haciendo es lo que te corresponde por derecho de conciencia. No dudes bajo ninguna circunstancia de tu ser, de tu yo y de tus posibilidades. Hay personas a tu alrededor que pueden señalar o criticar. Si tú elevas tu autoestima, tu amor propio, tu seguridad, te hablas bonito y te dices, me amo, me quiero, me admiro, me valoro, me respeto, yo soy un ser único, hermoso, maravilloso, sensacional, repítelo en el transcurso del día. Dilo muchas veces hasta que te lo creas. ¿Por qué te digo todo esto? Porque esta es una semana muy interesante donde hay muchos movimientos. Ya viste pues el ingreso de Mercurio en Libra, de Venus en Leo, que la luna que está, pues ahora sí que una lunita llena te está haciendo muy mago y muy intuitivo.
Recibe todos esos mensajes que el universo te está regalando. No postergues más los acontecimientos ni las situaciones. Lo has pensado, lo has sentido, lo has imaginado. Es tiempo de ponerte en acción. Para los Piscis, esta semana es efectivísima para ti. Dije que la luna está llena y va a estar en tu signo primero, 1, 2 y 3 del mes. Ok. 2 días y medio. Son como están las lunas siempre cuando van cambiando. En tu signo. ¿Qué puedes hacer con una luna en tu signo, mi querido Piscis? Todo lo que tú quieras. Visualizaciones, decretos, afirmaciones, confianza, amor propio, seguridad, todo está a tu favor. Piscis, por ser el signo, el último signo del zodiaco, se toma todo muy en serio. No te tomes la vida tan en serio, mi amor. La vida es para vivirla, sentirla, gozarla, hacerla, caerme, levantarme, enfrentarme y confiar en la abundancia que está en mi ser. La abundancia no es fuera de nosotros, está aquí arriba. La abundancia aquí está. Tú sabes cómo hacerlo, mi querido Piscis. Hoy te voy a invitar a que hagas reafirmaciones frente al espejo, diciéndote palabras dulces, tiernas, hermosas, amorosas. Es importantísimo que liberes ataduras, que liberes tu pasado, porque Piscis es de los signos que guarda mucho el pasado en toda la extensión de la palabra y eso muchas veces no te permite avanzar hacia nuevos éxitos, nuevos triunfos, nuevas oportunidades que el camino te está presentando. Esta semana es buenísima para ti. Tienes todo para hacerlo. En tus manos está hacer que las cosas sucedan. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan un día, una semana, un mes y un año maravilloso. Que todo lo que pase por su mente se haga realidad. Recuerda que pensar es crear. Libérate de ataduras, sé tú mismo y corre por tus sueños. Suscríbete a nuestro canal, ponle dedito para arriba, ponle campanita, compártelo con tus amistades. Está lleno de recetas para el amor, para el dinero, para la abundancia, para las envidias, las limpias y demás. Ah, claro, y todos los temas de nuestros invitados que son maravillosos. Gracias por cada día hacer de tu canal, uno de tus predilectos. Mucha luz, mucha fuerza, mucha energía. Yo soy Misada Mohammed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.